Hola, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a esta nueva cápsula de los talleres de programación Yo sé más, donde vamos a seguir profundizando y viendo de qué manera vamos a programar las estructuras de datos que revisamos anteriormente. Y esta vez lo vamos a hacer con las colas. Así que permítanme compartirles mi pantalla acá. Entonces yo tengo esta estructura base. Entonces, igual que lo hicimos con las pilas, lo primero que deberíamos agregar es la librería que me va a permitir trabajar con las colas, que en este caso sería la librería Q, ¿ya? Entonces voy a agregar esta librería y el funcionamiento es idéntico a lo que ocurre con las pilas. Yo voy a agregar este contenedor al principio, esta estructura, el Q, voy a agregarle el tipo de dato, que sería string, y un nombre, por ejemplo, mi cola. Entonces, para hacer este ejemplo, para hacerlo distinto a lo que hicimos con el uso de las pilas, voy a suponer que lo que voy a agregar con estos strings son el nombre de canciones favoritas o quizás de banda, porque canciones en este momento no creo que me acuerde de muchas. Entonces yo voy a ir agregando elementos a mi cola como si fuera una lista de Spotify. Entonces, de la misma forma que en las pilas, yo tengo este push para ir agregando los elementos. Entonces voy a agregar aquí un par de canciones. ¿Ya? ¿Se fijan? Imagínense que yo soy Spotify y quiero reproducir canciones. Entonces voy a irme con un clásico de todos los tiempos. Ya voy a agregar aquí otro clásico también. Bandas que me gustan bastante. Entonces voy a hacer acá, espérenme ahí porque your hands, hands and yeah, y no sé, por ejemplo, ya una de acá nacional, tele, radio, donos, ¿ya? Entonces, si yo ahora voy y hago el mismo ejemplo que hice con las pilas, y voy y le coloco, por ejemplo, acá el tamaño, y lo imprimo, esto debiese darme un tamaño, ya que en este caso debiesen ser los cuatro elementos que yo agregué a esta cola. Entonces voy a compilar, g++, colas.cpp, guión o colas, ejecuté, si no tengo errores, sí, no, sí, no, puede ser, perfecto, voy a ejecutar, y me voy a dar cuenta que el tamaño es 4. Y mantengo la misma idea, si yo quiero saber cuál es la última banda que voy a reproducir, por ejemplo en Spotify, lo consulto con el front, ¿ya? Y la misma idea, voy a imprimirlo directamente acá en la salida, ¿no es cierto? Me a un salto de línea. Y esto, además de darme el tamaño, debería decirme de la primera que yo ingresé, perdón, radio, ¿qué? ¿Por qué? Porque es una cola, por lo tanto, el primer elemento que yo agregué es el primer elemento que yo voy a sacar. Y como este procedimiento, en teoría, si yo quisiera acceder a Queen, en este caso, que sería esta segunda banda, yo lo que debería hacer es lo mismo que pasaba con las pilas, ir retirando los elementos de esta estructura. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer acá es un micola.pop, ¿cierto? Por lo tanto, Radiohead salió de mi cola, y si yo ahora vuelvo a hacer un front, ¿qué es lo que va a pasar? De hecho, si voy a imprimir el tamaño y voy a imprimir ¿cómo se llama? El elemento. Entonces voy a compilar, voy a ejecutar, y ahí está. Primero tengo 4 elementos, Radiohead está en el frente de la cola, luego retiro un elemento y ahora lo hace Queen. Por lo tanto, si ustedes quisieran recorrer todos los elementos de esto, incluso, por ejemplo, si yo ahora agrego uno nuevo, digamos que voy a agregar mi cola.push y no sé, voy a agregar, no se me ocurre nada, ya, una banda también me gusta bastante, Strokes, ¿cierto? Se van a dar cuenta que si yo ahora vuelvo a hacer esto, nuevamente va a decir que es 4, pero el elemento que está adelante ya no es el último que agregué, sino que se mantiene en queen. Entonces, si ustedes quieren recorrer todos los elementos, quieren consultar todo lo que está en la cola, deben hacer lo mismo que hicimos con la pila, ¿cierto? Tengo mi siglo acá, voy a hacer que mientras mi cola no esté vacía, ¿qué voy a hacer yo? Repetir el proceso de, primero, consultar el elemento que tengo al principio de la cola. ¿Cómo lo hago eso? Mi cola.front, ¿cierto? Un salto de línea, y luego voy a retirar el elemento que está al frente. Mi cola.pop, ¿ya? Y aquí voy a agregar una, ahí, para que se vea como un espacio, ¿cierto? Aquí me comí esto de aquí. Y por último, aquí al finalizar, si yo imprimo el tamaño, size, me debería mostrar 0. Entonces voy a ver si no me equivoqué en nada, ejecuto, perfecto, y ahí está. Están todas las bandas saliendo una por una, y finalmente me dice que el tamaño es 0. Por lo tanto, si yo ahora vengo aquí y agrego algo nuevo, no sé, una banda ya, Manuel García. Entonces yo agrego este elemento y
y ahora vuelvo a imprimir el tamaño, me va a indicar que es 1, que es lo que se ve al final después del 0. Y esa es la forma en la cual yo voy a trabajar con las colas, que es lo mismo que va a pasar con las pilas, solo que siempre tengo que tener presente que en ambas estructuras, la forma en la cual yo accedo a los elementos es la que cambia. Mientras en las pilas, el último elemento que yo agregué es el primer elemento al cual voy a acceder, en una cola, el primer elemento que yo agregué es el primero que yo accedo cuando lo quiero retirar. Y eso nos permite trabajar de forma muy versátil para cierto tipo de problemas, que no es lo que ocurre en los arreglos, por ejemplo, donde yo si quisiera acceder al siguiente elemento debiese recordar la posición e ir retirando posición a posición. Con las pilas y con las colas yo me veo en la obligación de ir retirando estos elementos, por lo tanto siempre esta estructura va a ir cambiando su tamaño según yo me vaya moviendo en los elementos que tenga. Así que eso, seguiremos profundizando estos contenidos en nuevas cápsulas, así que nos estamos viendo hasta una siguiente cápsula. Eso, que estén muy bien y nos vemos.